Bienvenidos a Growth Tactics, en donde los expertos nos comparten sus experiencias para hacer crecer su negocio. Hola, bienvenidos al podcast de Growth Tactics. El día de hoy tenemos a Cristian Landeros, el cual nos va a presentar un poquito de su táctica que ha utilizado para hacer crecer tu negocio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Súper contento, emocionado ahorita que estamos en el encierro. Y pues bueno, qué mejor manera de poder conectar con más personas, porque ahora sí o sí nos van a escuchar a todos de manera digital, ¿no? O sea, ya se acabó ahorita vamos a descansar un poquito la parte de las neuromamadas y ver cómo cerrar gente de persona a persona. Ahora sí viene realmente lo que tú estás dando de valor de manera digital, ¿no? Y me encanta este formato y me encanta la invitación. Muchas Excelente. gracias. ¿De qué, Cristian? Pues platícanos un poquito quién eres, qué has hecho, a qué te dedicas para la comunidad que no te conoce. Perfecto. Pues mira, en mi Instagram siempre todo el mundo me dice, ay, viejo payaso, porque dice el puto amo del marketing. Y no porque sea fanfarrón, sino porque por dos cosas. La primera es porque si no me la creo, pues quién me va a creer, ¿no? Y en segunda, porque precisamente, pues como mercadólogo, pues siempre hay que tener una diferenciación, pues brutal, ¿no? En cuanto a tu producto, tu branding personal. Entonces siempre les digo, o sea, si tú eres contador o eres abogado, si tú entras a Google y le pones abogados, te va a sacar un desplegado enorme de abogados, ¿no? O sea, desde ese momento ya estás metiéndote el pie, ya tienes muerte de cuna, porque estás metiéndote a la competencia. Pero sin embargo, le pones algo, o sea, si le pones el puto amo del marketing, te voy a salir yo. Si pones mercadólogos, seguramente va a salir Seth Godin o va a salir Philip Kotler, que, pues puta, me persino, ¿no? O sea, mis respetos para esas personas, no pretendo competir. Simplemente es eso que hoy en día no se trata de estar compitiendo contra los otros, ¿no? Es como competir con lo que hiciste el día de ayer y este diferenciador va a ser el que va a marcar, el que va a dar la cerecita en el pastel para que la gente te ubique. Entonces, pues bueno, soy mercadólogo, he trabajado desde hace 15 años con marcas como Forbes, Wobby, he hecho congresos nacionales de marketing cuando trabajaba en una revista llamada Mercados Punto Cero, he hecho eventos masivos con algunas personas, como Carlos Muñoz, Diego Dreyfus, con Jürgen, o sea, con muchas personas de ellas que ahorita justo es esta estrategia de la que vamos a platicar, que a mí me ha funcionado bastante bien, que yo le llamo el efecto reggaetón, porque va un poco de posicionamiento, ¿no? Y que todos hoy en día lo podemos hacer. Y pues bueno, así llevo 15 años cagándola. La verdad es que creo yo que solamente así se aprende, porque si todos fuéramos perfectos, pues tendríamos la vida resuelta, ¿no? Entonces, eso es lo que te estira, eso es lo que te da pues bastante background, te va a dar bastante pues caña, ¿no? Para la siguiente decir, no me vuelve a pasar, no la vuelvo a cagar. Excelente. Pues bueno, a eso me dedico, me podría echar aquí un buen, pero tenemos poquito tiempo. Es poquito tiempo porque la gente necesita escuchar rápido lo que viene y al siguiente paso, a tomar acción de lo que aprenda en este podcast. Porque mi idea es esa, ¿no? No nada más que se vayan con lo que aprendieron, sino que lo pongan, lo implementen en su negocio. Pues platícame esa estrategia que ya me dejó ahí poquito pensando en la estrategia que has utilizado para hacer crecer tu empresa como tal o como tu marca personal. No sé cuál de las dos sea la más fuerte para ti. Fíjate que va muy de la mano porque justo uno de mis cursos, no les voy a vender ni más, ni les voy a decir dónde comprar ni nada, pero el eslogan que me ha caracterizado estos últimos años es vender sin joder, precisamente porque a la gente pues les caga que les vendan, eso es un hecho, ¿no? Yo no conozco un vato que llegue bien contento a la reunión familiar en domingo y diga, güey, no manches, Apple me vendió un celular, ¿no? O sea, Steve Jobs, todo muerto, me la dejó ir con 30,000 pesos en un teléfono que no sé ni utilizar, nomás la cámara y el Facebook, ¿no? Nunca he escuchado a un vato así, ¿no? Pero sin embargo, pues siempre te da esa emoción de decir, me compré el nuevo iPhone, me compré esto, me compré el otro, nos encanta comprar, ¿no? Ya sé que este término no es nuevo, sin embargo, la gente lo sigue haciendo. Y más ahorita yo creo que en estos momentos, ahora sí que de la vida, y una etapa mundial económica. Va a haber, estaba viendo que Amazon se quedó históricamente sin stock en sus anaqueles, o sea, históricamente el e-commerce incrementó un 40%. Entonces, para allá va el asunto. Si ahorita tú crees o consideras que, pues puta, ya no puedo abrir mi negocio, voy a hacer una tienda en línea y me voy a poner a vender,
brother, yo te diría que lo primerito que tendrías que hacer es posicionarte. Ya sé que a lo mejor vamos un poquito tarde, para posicionarte necesitas confianza, necesitas constancia, necesitas acción, sobre todo acción, y sobre todo ser congruente con lo que estás ofreciendo a la gente. No le estás vendiendo, realmente le estás resolviendo un problema, ¿no? Entonces te digo, es algo que la gente ya sabe, o sea, no te estoy inventando el hilo negro. Sin embargo, ahorita la vida nos pone entre las cuerdas de decir, puta, tengo que vender, las ventas están de la chingada, o sea, y se preocupa la gente, porque dice, necesito vender ya online, me han caído un buen de personas, diario me van a escribir 10, 15 personas, digo, no son muchas, pero pues es donde empiezo a determinar qué tan posicionado, qué tanto se ha hecho el trabajo de estar en un nicho de mercadotecnia digital que saben a quién acudir. Así como pueden venir conmigo, yo también lo recomiendo con otros colegas que son muchísimo mejores que yo en su ramo, ¿no? Pero sin embargo, te hago la pregunta y tú que estás escuchando, quiero que te hagas la pregunta hoy en día. Sé que tienes que vender, sé que estás estresado porque ya quieres colocar esas ventas, pero relájate, no pasa absolutamente nada. Te hago la pregunta, ¿cuántas personas al día de hoy te contactan para decirte, oye Miguel, oye Gabriel, oye, necesito que me digas o oriéntame, ¿cuánto cuesta tu producto? ¿No? O sea, ¿cuántas personas al día están pidiéndote de manera orgánica que les resuelvas un problema? Y con manera orgánica me estoy refiriendo a que no estás pagando nada de publicidad. Esto quiere decir que en ese nivel estás tú posicionado. Y para que quede más claro el ejemplo de posicionamiento, es como, y si quieres hacer el ejemplo, si no te sientes un tonto, cierra los ojitos. Y si te digo reggaetón, ¿qué persona se te viene a la mente, no? A lo mejor, pues para los centennials, el Bad Bunny, ¿no? Si a lo mejor es más chavorrucón, Daddy Yankee. ¿Qué personaje se te viene a la mente cuando te digo rock and roll, o rock, o metal? ¿Qué personaje se te viene a la mente? Es porque ya lo tienes ahí posicionado. Entonces, sé que esto lleva mucho tiempo para que llegues a este punto. Y vas a decir, oye, pues sí, mamón, pero pues no tengo tiempo, ya necesito vender. Bueno, esta fórmula que a mí me ha funcionado, le llamo el efecto reggaetón, que en sí tiene dos partes medio locochonas, porque es un poquito de física cuántica, no soy físico, y también viene un poco de imprimación. Te voy a explicar los dos términos y cómo funciona. Una banda, soy músico desde siempre, ¿no? Entonces he llevado algunas bandas pues importantes en México, ¿no? Y entre ellas, pues conocí una banda nueva y les decía, mira, es que tú tienes la oportunidad de oro ahorita porque nadie te conoce. Si tú quieres y sales al mercado diciendo que eres el dios del rock and roll, pues sí, obviamente tienes que ser congruente, tienes que ser constante con ese mensaje y sobre todo tienes que dar confianza, porque si dices que eso eres, lo tienes que hacer, o sea, en ese momento te estás, ahora sí que obligando poniendo sí, la soga al cuello. Sí, exacto, como te puedes poner la soga al cuello, pero también como puedes hacer que te apalanques de esa soga y trepes, porque pues, o sea, yo no te conozco, ¿no? Y vaya, si tú dices que eres la mejor empresa del mundo, pues te lo voy a creer, ¿no? Ahora nada más, pues llévalo a la práctica. Entonces, ¿por qué le llamo la ley reggaetón a esto? Si tú te das cuenta, los reggaetoneros encontraron, a diferencia del metal, que me encanta el metal por la música, etcétera, pero estuvieron compitiendo por a ver quién era el mejor, y llegan estos brothers a hacer su tribu, que te recomiendo el libro de Seth Godin, Tribus, lo vas a entender perfectamente, si te da hueva leer, hay videos en YouTube, Tribus de Seth Godin, y bueno, estos brothers lo entendieron perfectamente también, porque dijeron, ok, en vez de aventarme como los Beatles, medio año o un año en Abbey Road, cocinando un disco para que saliera y pues bueno, ser un éxito, pues no eres los Beatles, brother, ¿no? O sea, estás apenas saliendo, entonces mejor saca un sencillo y apaláncate de otro, y es lo que hizo Daddy Yankee de repente, y si lo ves en los títulos de reggaetón, es como Daddy Yankee, Fate, Ozuna, Fate, Karol G, Fate, Becky G, y puta, el título parece la letra de la canción porque trae como 20 vatos ahí en el título. Entonces, ellos empiezan a apalancar el uno del otro, del posicionamiento que ya tiene el otro.
Me pasó en los premios Billboard cuando pues J Balvin estaba como en el top del reggaetón. Sacan un brother que se llama Sebastián Yatra, que yo le digo Yatra, siempre se toda la onda, y hacen que él le abra a Sebastián, a J Balvin. Nadie conocía a Sebastián, pero por el simple hecho de haberle abierto ahora sí que el concierto en los Billboard, tú automáticamente ese posicionamiento se llama imprimación. La imprimación es decir, el valor que tú le tienes a una persona, cuando te ven junto con ella, tú le puedes trasladar hasta un 70% del valor que ya tenías con él. Te voy a dar un claro ejemplo. Si a ti te gusta Luis Miguel, te hago la pregunta, ¿no? O sea, los fans de Luis Miguel, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por Luis Miguel? ¿O qué artista te gusta, Gabriel? Yo soy más rockero, a mí me gusta Metallica, también por la edad, Metallica, a veces me gusta escuchar otra música en otros idiomas, pero Metallica sería Metallica, un buen ejemplo. ¿Cuánto sería lo más que pagarías por ver a Metallica así backstage y en el concierto Mira, no soy tan fan de eso, no pagaría mucho, la verdad es que no soy tan fan para irme a un concierto, me gusta la música, pero no soy fan para meterme a un concierto atrás y pagar millones de pesos o miles. ¿Por quién sí pagarías? ¿Por quién sí pagarías? No lo sé ahorita, la verdad es que no sé por quién pagaría ahorita algo de dinero. Pero sí te entiendo que te robas un poquito de contacto y mucho. Mira, parte de la estrategia que yo estoy utilizando y también es esto. Yo estoy tomándome un poquito de ti, un poquito de lo que tú eres para poder entrar a más gente y poder ser escuchado por más gente. Y lo hizo Oprah. Exacto. Lo hizo Oprah. Oprah es la mejor. No es lo que hace ella, se apalancó de las demás gente. Claro, por supuesto. Y justo, si no tienes un podcast, pues ya, o sea, ya te estás tardando, ¿no? O sea, si estás escuchando esto, ya te estás tardando, tienes que hacerlo porque si en tu giro, en tu ramo, no sé, a lo mejor es inmobiliario, no lo sé, busca a la persona que esté siendo, si no tal vez referente, si de esas personas que están marcando pauta dentro de ese giro, apaláncate de ellas y pues que te vean con ellas. Empecé a hacer hace 2 años eventos pues con estas personalidades, ¿no? Que están en YouTube y hacíamos eventos, 3,000, 5,000 personas. Eso para mí fue ancla, o sea, punto de partida para decir, ¿quién hizo el evento? No, pues Cristian, digo, no lo hice yo solo, pero sí llevaba todo el marketing de estos eventos, con estas personalidades que ves en YouTube, ¿no? Entonces, tú dices que la estrategia que te hizo crecer ahorita, para entenderlo, es este apalancamiento con youtubers en este caso. Sí, mi cuenta para poder, de Instagram. Utilizando Instagram como medio para poder llegar a más lugares y poder llegar a donde estás ahorita. Exactamente, que vuelvo a ser insistente en esta parte de congruencia, porque pues jalé muchos datos, pero también pues, o sea, es gente preguntando y queriendo que le resuelvas cosas, y pues ni modo que me quede así como, ay, pues no sé, ¿no? O sea, nomás hice el evento y pues ya la gente me empezó a seguir y tengo la cuenta inflada. O sea, no se trata de cuántos seguidores. De esta parte de posicionamiento viene una segunda parte que hoy en día, para cerrar esta parte de que olvídate ahorita de vender, tienes que posicionarte, apaláncate, vuélvete la persona referente en tu giro, vuélvete un diferenciador, porque la gente te va a buscar. Ahorita más que nunca la gente va a querer expertos en el área que quieren que le resuelvas. Júntate con esas personas desde ya. Y también la pregunta es abierta. ¿En quién te tienes que convertir tú para que seas parte de ese círculo? Una vez que estés en parte de ese círculo, si te mueves bien, te apuesto que por lo menos un 20% de la audiencia que tienen esas personas va a llegar a ti. Entonces, ahí sí tienes que estar preparado para que cuando la gente te diga, oye, a ver, güey, ¿de qué trata tu negocio? Tengo aquí dinero porque quiero que alguien me solucione. Ahí vas a estar tú. Tienes que estar presente diario, diario, diario. Y también chécate si estás vibrando alto o estás vibrando bajo. Porque pues si nada más te la vives ahí, ya nos cargó la fregada, coronavirus. Nadie quiere buscar un güey que está lamentándose. O sea, no, o sea, está cabrón. Entonces, vibra alto, sí, van a venir tiempos difíciles, no sé cuándo escuches el podcast, pero seguramente todavía va a estar este desmadre, pero independientemente de eso... Mira, yo espero que salga en pronto, porque en una semana y media,
pero sí va a seguir este desmadre y no va a durar poco y vamos a tener que tener diferentes formas de hacer las cosas y nos tocó, la verdad es que nos tocó y nos va a tocar y tenemos que salir adelante porque si no, nadie te va a traer la papa para comer. Sí, no, estoy leyendo un libro que les recomiendo, se llama Four, de los 4 jinetes del apocalipsis, qué cagado. Y los 4 jinetes es Facebook, Google, Amazon y Apple. Está buenísimo el libro y lo escribió antes de todo este relajo y dice algo que ayer me quedé, dije, tiene este güey todas las razones, de Scott Galloway, y decía que los negocios no están muriendo realmente, lo que está muriendo es la clase media que atendía esos negocios. Entonces, ¿en quién te tienes que convertir tú para ser referente? O sea, si ya tenías un negocio tradicional, no lo sueltes porque seguramente tienes una expertise en ese giro. Solamente ve el modo de trasladarlo al modo digital y haz ahí un híbrido 50-50. El mercado te va a ir marcando la pauta, pero no tengas miedo a ya, o sea, ya no tienes chance de pensar de, ay, si hago una página web. O sea, creo que eso ya es lo básico, ¿no? O sea, Pues sí, ya la muy verdad es que básico. ahorita ya la página web ya es sencillo, aunque lo hagan en plataformas gratuitas o semi-gratuitas, pero hacer una página web ya no es el problema, yo digo. Yo digo que más el problema es generarle ese contenido para que pueda lograr generar confianza, generar tu expertise y que muestres de lo que eres capaz. Ese es donde empieza el problema para la mayoría de gente ahorita, que hay que resolvérselas. Pero muy interesante, Sí, Cristian. sobre todo, ¿sabes? Dime. Sí, digo, nada más para cerrar la pregunta, lo que está haciendo la gente es entrando al marketing digital, eso es un hecho. Entonces, Facebook no es marketing digital, o sea, nada más quítate esa idea de la cabeza que todo es Facebook. No, brother, o sea, es una estrategia de cómo a través de herramientas digitales puedas poner o posicionar tu producto, tu marca y la gente lo compre. Eso sería Excelente. Yo básicamente. siempre le digo a toda la gente que las redes sociales no es la estrategia, sino es el medio de distribución, como lo antes era el radio, como antes lo era la televisión. Es un Exacto. medio, al final de cuentas es el medio de Facebook y tienes que verlo así. Que te da ciertas ventajas, sí. Que te da para ciertos tipos de negocio, LinkedIn es el medio más importante, también, ¿no? O sea, pero es el medio de distribución de tu contenido. Claro. Que tu contenido no creo que puedas generar 8 horas en Facebook y para tu contenido no puedas generar nada propio. Pero Sí. bueno, eso es cada quien ve la forma de estrategia y de su distribución de otra manera, ¿no? Por supuesto. Pues mira, para terminar aquí me gustaría preguntarte algo, ¿qué harías tú si solo tuvieras 1 hora para trabajar tu negocio? ¿Qué táctica utilizarías para hacerla crecer? 2, y muy sencillas, secuencias con bots, no es tan complicado como crees, mete también mi chat, está súper fácil. ¿Cómo es una secuencia? Súper sencillo. Estas son las 2 cosas que haría. Regalaría cosas, conocimiento, valor, listo. Lo pongo en Facebook, lo pongo en Instagram, lo pongo en 1000 medios, tú entras, bajas ese contenido, consumes ese contenido y yo hago que el bot te lleve paso a paso. Si hoy descargaste mi libro, hago que una semana después en automático te mande 10 libros para finanzas y así, o sea, todo automatizado. La Big Data es lo de hoy, saber qué es lo que la gente quiere, automatízalo. La gente va a saber cómo pagarte en algún momento con 1 hora. De hecho, con 1 hora que le inviertas a generar ese contenido de valor, automatizarlo, te van a comprar. O sea, eso es un hecho, porque los estás acostumbrando que si les estás dando algo de valor y no les estás cobrando, los tienes que hacer que inconscientemente la gente diga, este cabrón tiene tanto valor y no me cobró, quiero darle mi dinero porque si esto que me dio está muy cabrón, no me imagino cuando le dé dinero. Y la gente te va a comprar. Hazlo eso diario. Y ya, o sea, digo, no receta de cocina, vas a ir ahí como pivoteando qué información sí, qué información no, pero pues para mí es la base eso. Sí. Darles una dosis diaria, o sea, es como darle cocaína a la gente. Ahí está tu gramito diario, diario, diario. En algún momento te lo van a comprar. O sea, tú dices constancia, generar contenido de valor, regalarle la información y cuando llegue el momento ellos sabrán que te tienen que pagar algo para ti, para poder generar tu negocio como tal.
Sí, y digo, pues, como rápido, de cada 5 cosas que tú le mandes a la gente que te consuma, 4 que sean de valor y una ponles ahí el anzuelo. Pues mira, tengo esto y vale tanto. ¿Lo quieres? No, no pasa nada, te sigo dando contenido. Excelente. O sea, listo, con eso. Cristian, ¿dónde quieres que mande a la gente una vez que escucharon este podcast? ¿Dónde los puedo mandar? ¿Cómo te pueden poner en contacto contigo? Pues 3, bueno, mi Instagram es @cristianlanderos. Tengo mi página, crislanderos.com. Y cuando escuches esto ya va a estar la plataforma, una academia en línea que se llama proyectoemprende.org. Si quieres checar cursos en línea de otras personas, no nada más míos, o si tienes un curso que pues ahora sí que enseñarle al mundo, ahí lo puedes subir. Excelente, Cristian. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Perfecto, Gab. Muchas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Un abrazote. Un abrazo para todos. Bye bye.